Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bueno, un nuevo encuentro con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el agente físico ultrasonido, uno de nuestros elementos muy importantes en consultorio. Y vamos a comenzar hablando de las generalidades del ultrasonido. Un poco quiero contarles de qué se trata este agente físico. El ultrasonido es un tipo de sonido que tiene una frecuencia superior a 20.000 Hz o 20.000 ciclos en un determinado tiempo. Hay algunos autores que lo pueden encontrar en bibliografías que nos hablan de una frecuencia de 16.000 Hz. También están esas variantes que podemos encontrar y están dentro del rango o la frecuencia que serían ultrasonido, considerado ultrasonido. Decimos que generalmente el ultrasonido terapéutico tiene una frecuencia entre 0,7 y 3,3 megahertz. Consiste en unas ondas que van a transmitir energía al comprimir y el expandir en forma alternativa o alternante sobre los tejidos o la zona que estamos trabajando. Su intensidad va a ir disminuyendo gradualmente a medida que esta onda mecánica va a ir traspasando o penetrando en los diferentes tejidos. A eso nosotros lo llamamos la atenuación, es decir, va perdiendo esa intensidad a medida que se van obstaculizando distintos elementos o tejidos dentro del organismo. También decimos que tiene una variedad de efectos el ultrasonido, de los cuales pueden ser térmicos o no térmicos o atérmicos. Térmicos lo vamos a graduar al equipo de acuerdo a la modalidad de emisión, ya sea continua o pulsátil. ¿Y qué va a pasar? Que este movimiento celular o molecular que se produce a través de estas ondas mecánicas va a producir un aumento de la temperatura en los tejidos. Esto nos da como resultado ese efecto térmico que se van a ser aplicados, bueno, distintos diagnósticos y terapéuticas que nosotros vayamos programando como protocolos de trabajo, ¿no? De acuerdo a los pacientes. Y como efecto no térmico van a ser aquellos estímulos u ondas mecánicas en la cual va a producir una alteración en la membrana plasmática o la permeabilidad de la membrana se altera y esto nos va a producir un efecto por ese movimiento molecular que se produce en el organismo, dando como resultado un efecto no térmico, ¿sí? Que en el caso de los procesos inflamatorios es lo que por ahí queremos contrarrestar o no producir para no agudizarlo estos pacientes, ¿no? El estado general del paciente. También podemos, en la próxima diapositiva, vamos a explicar o hablar un poquito más de este equipo que tiene, digamos, dos partes. Una parte que es la parte de la consola o del equipo en sí y una parte del cabezal o transductor. El ultrasonido se genera mediante la aplicación de una corriente alterna de alta frecuencia sobre la cual va a actuar esta corriente alterna sobre un cristal. Estos cristales suelen ser de diferentes, digamos, calidades y de propiedades piezoeléctricas. Pueden ser, algunos autores dicen que, bueno, que el cristal puede ser como el hueso, puede ser el cuarzo, puede ser el titanato de bario y el titanato de circonio de plomo. También es otro de las variantes de cristales, pero sobre todo que tiene estas propiedades piezoeléctricas. Acá les he mostrado y les puse dos figuras. Una donde vemos claramente que va cambiando, se va modificando mientras una agujita se va moviendo, es la compresión y la expansión, digamos, que se produce en el cristal. ¿Qué es lo que pasa con este mecanismo? Vamos a la siguiente diapositiva.
Sucede que esta corriente que les venía describiendo, esta corriente alterna de alta frecuencia, cuando va circulando o va produciéndose el paso de esta, en su máxima amplitud, digamos, a medida que asciende la corriente, se va produciendo una expansión de esta y va a producir una compresión en el tejido. ¿Qué quiere decir? Que este tejido o estas moléculas donde está recibiendo esta expansión del cristal, va a producir digamos, una compresión, como que las moléculas están comprimidas y más juntitas, ¿sí? A medida que va descendiendo esa amplitud, cambia de polaridad, desciende para volver a producirse la amplitud en una fase negativa, ahí se está produciendo la rarefacción o el tejido queda, sí, en refractar, digamos, que estas moléculas producen o tienden a expandirse y a separarse y hay como una línea donde hay como un vacío mayor. Esta distancia entre dos compresiones o dos rarefacciones se llaman longitud de onda. Por eso allí en el dibujito sale la flecha con respecto a la parte donde se produce la compresión y donde se produce la rarefacción. Todo esto es muy importante entenderlo porque es lo que vamos a también poder imaginarnos o poder realizar los tratamientos adecuados para el objetivo que nosotros queremos obtener de ese paciente. Entonces, tenerlo muy en cuenta y, bueno, poder comprender este tema. Vamos a seguir a la siguiente. Aquí vamos a ver cómo se van traspasando o cómo va avanzando los tejidos de estas ondas mecánicas, tanto en frecuencias de 1 MHz como de 3 MHz. Las de frecuencias de 1 MHz, estamos hablando de 1 millón de ciclos por segundo, que se van a trabajar tanto en emisión continua como pulsátil, de acuerdo a los diagnósticos, los tratamientos que queramos realizar. Y si no, vamos a estar trabajando de 3 MHz, o sea, 3 millones de ciclos por segundo, sería con un efecto o una profundidad algo más superficial. A medida que la frecuencia es mayor, la profundidad es menor. Es decir, que si estamos hablando de 1 MHz, la profundidad será mucho mayor y estaremos hablando o obteniendo una profundidad que llegaríamos a músculos profundos, a hueso, articulaciones, cartílago, bueno, y estimulando particularmente lo que es el colágeno. Entonces, de acuerdo a estas propiedades será, bueno, la importancia y el resultado que vamos a obtener de la mejoría de este paciente. Vamos a la siguiente. Acá, bueno, volvemos a mencionar lo que son estos métodos, tanto con un ultrasonido de 1 MHz o de 3 MHz, tanto método directo o indirecto. Directo sería, bueno, cuando nuestro cabezal hace contacto directo colocando el medio de acoplamiento de un gel neutro entre el cabezal y la zona trata. Y el método indirecto consistirá de una cubeta o de un recipiente donde tenga lugar la superficie que vamos a trabajar, que pueda ingresar la superficie cómodamente y nosotras poder introducir el cabezal en forma, con una distancia que entre 1 y 3 centímetros aproximadamente, de la zona a tratar, vamos a disponer el cabezal para realizar esa técnica en forma indirecta. Previamente tiene que ser el agua que se utiliza en las cubetas, bueno, tiene que tener un proceso sin gas, prepararla, se puede hervir,
dejarla enfriar, bueno, para luego utilizarla. En el próximo diapositiva vamos a ir mostrando algunos de los equipos de distintas formas, tamaños, utilidades que nosotros podamos trabajar, ya sean formas portátiles, en este caso son dos equipos de 1 MHz, uno portátil porque tiene una valijita como para trasladarlo cómodamente, el otro si bien tiene un tamaño que también es adaptable y manejable, liviano para hacerlo portátil, también puede ser, y si no también para uso domiciliario o en el consultorio, ahí en alguna mesita o estante tranquilamente se lo puede usar. En el próximo tenemos otros equipos que son un poco más importantes de tamaño y de presentación. En este caso es un ultrasonido de 3 MHz que tiene como una indicación más terapéutica dentro del consultorio, más cómodo para realizarlo allí. En el próximo tenemos otros equipos también, sobre todo el de la izquierda, el ultrasonido dual, que es de 1 y de 3 MHz juntos, vienen combinados en el mismo equipo, también más de uso, allí se lo ve, no se puede apreciar bien el tamaño en realidad, pero es un tamaño como para utilizar en consultorio. Y el de la derecha, el ultrasonido es de 1 MHz, es también portátil, tiene como una pequeña valijita, que en esa foto solo hemos hecho, bueno, para que se aprecie bien lo que sería el ultrasonido en sí, pero tiene una valija que también puede utilizárselo a domicilio de forma portátil, llevándolo y trayéndolo. Estos equipos, bueno, cada uno tiene que tener sus cuidados particulares, bueno, para que tengan mejor vida útil, sobre todo cuidando mucho lo que es el cabeza. Bueno, y aquí hemos terminado esta primera etapa y presentación de este agente físico del ultrasonido. Y bueno, los voy a dejar a continuación, que va a seguir explicándonos un poco más de este agente, a la licenciada Adriana de Micheli. Un beso, hasta luego. Bueno, yo voy a continuar con ultrasonidos, la técnica de aplicación. Este que ven acá en la pantalla es el ultrasonido que tenemos en la escuela, es un ultrasonido dual porque maneja las dos frecuencias, ¿sí? ¿Cuántos métodos hay en las técnicas de aplicación de ultrasonido? Sabemos que el ultrasonido no se transmite por el vacío, por el aire. Entonces, tiene que tener un medio de acoplamiento. En el método directo utilizamos gel neutro o también se pueden utilizar gel con fármacos tópicos, que ya vamos a ver la aplicación. Acá ustedes pueden ver la piel del paciente, la zona a tratar, el gel entre el cabezal y la piel, ¿sí? Este es el método directo. Y el método indirecto es a través del agua. El agua debe estar desgasificada a una temperatura de 36, 37 grados. Se puede colocar el cabezal dentro de la cubeta o, digamos, con el terapeuta o a través de un soporte que se lo coloca, digamos, en la cubeta a 2 o 3 centímetros de la zona a tratar. Esta sería la técnica, el método indirecto. Bueno, acá tenemos el gel, ¿sí? El gel neutro. Acá es muy importante que ustedes tengan en cuenta que cada vez que aplican el gel debe estar bien tapado, perdón, para evitar su evaporación y sobre todo su contaminación. Al cabezal, siempre que terminemos la aplicación, deberá limpiarse con alcohol al 70%. El método directo, la ultrasonoforesis. ¿Qué es esto? Nosotros podemos utilizar el ultrasonido para ingresar a través de una aplicación transdérmica un fármaco tópico que actúa como medio de acoplamiento del ultrasonido, porque, bueno, utilizamos un gel, ¿sí?
El ultrasonido por sí solo va a ayudar a la penetración porque va a aumentar la permeabilidad del estrato córneo, favoreciendo la penetración del mismo. Acá vamos a ver los parámetros para el tratamiento. La zona a tratar. Primero tiene que estar limpia y libre de vellosidades. Si el paciente tiene vellos, es mejor sugerirle que se afeite. Y la zona, el área a tratar, sugieren algunas bibliografías que no sea mayor a 15 centímetros cuadrados. Y más o menos calculada con el área de radiación efectiva, tiene que estar entre 1,5 y 4 veces el área. En cuanto a la frecuencia, tenemos frecuencias de 1 MHz y de 3 MHz. Esto va a depender de la profundidad de la lesión. Si yo quiero trabajar una lesión más profunda, más o menos de hasta 5 centímetros, voy a utilizar la frecuencia de 1 MHz. Y si quiero trabajar una lesión más superficial, voy a utilizar el de 3 MHz, que tiene una profundidad entre 1 y 2 centímetros. El ciclo de trabajo o modalidad, 100% continuo, 10% pulsado. ¿Cuándo voy a elegir esto? Cuando yo necesito generar temperatura, voy a utilizar el 100%, ¿sí? Una modalidad continua. Y si quiero un efecto atérmico, voy a generar al pulsado el 10%. A medida que me acerco al 100%, voy a obtener mayor continuidad y mayor generación de temperatura. La intensidad tenemos que se mide en el ultrasonido en watts por centímetros cuadrados. Y se manejan intensidades bajas, medias y altas. Las bajas, menor a 0,3 watts por centímetros cuadrados, las medias de 0,3 a 1,2 watts por centímetros cuadrados y las altas de 1,2 a 2 o 3 watts por centímetros cuadrados. ¿Qué tenemos que tener acá en claro? Que cuando se trabaja en patologías agudas es mejor que se manejen intensidades bajas. En cambio, cuando se trabaja en patologías crónicas, lo mejor va a ser que sean intensidades medias o altas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, limita la intensidad del ultrasonido terapéutico a 3 watts por centímetros cuadrados. Los ultrasonidos que se utilizan para diagnóstico utilizan intensidades mucho más bajas a la unidad de los miliwatts y frecuencias mucho más altas. El tiempo de tratamiento del ultrasonido va a depender de 3 parámetros. El objetivo, que me voy a plantear para el tratamiento, el tamaño del área del transductor o cabezal y el tamaño de la zona a tratar. ¿Cuál va a ser el objetivo de tratamiento? Si yo quiero generar aumento de temperatura o quiero generar un efecto atérmico. Si yo quiero generar aumento de temperatura, cuando se utilizan frecuencias e intensidades bajas, se va a aumentar el tiempo de tratamiento. Y si quiero disminuir la temperatura o ese efecto térmico, quiero hacer un efecto atérmico, cuando se utilizan intensidades y frecuencias altas, se disminuye el tiempo de tratamiento. En cuanto a lo que es el tamaño del área, por ejemplo, si tenemos un área de radiación efectiva de 10 centímetros cuadrados, lo ideal es que la zona de tratamiento sea de 20 centímetros cuadrados. Si tenemos un área de 20 centímetros cuadrados, el tamaño de la zona será de 40 centímetros. En el ejemplo primero, ¿sí? Cuando el área es de 10 centímetros, el tiempo se recomienda de 5 a 10 minutos. Y cuando la zona es más amplia, con un área más amplio, el tiempo, ¿sí? Es de 10 a 20 minutos. El tamaño del área a tratar, ya les había comentado que era de 1,5 y 4 veces al área. No se recomienda trabajar zonas muy amplias con el ultrasonido, porque se debería aumentar el tiempo de tratamiento. Los movimientos del transductor o del cabezal. Bueno, acá es muy importante 3 puntos. La velocidad, que no sea muy rápida la pasada, más o menos se sugieren 4 centímetros por segundo.
mantener siempre el movimiento y mantener el contacto con la piel. Acá hay unos gráficos donde ilustran, más o menos se ilustra cómo debería pasarse en forma circular y cómo debería pasarse en forma longitudinal en zigzag. Mover el cabezal de tal forma, ¿sí?, que el centro cambie de posición para que se puedan exponer a la energía ultrasónica todos los tejidos a tratar. Bueno, y resumiendo, tenemos la zona a tratar, tenemos que tener en cuenta para la aplicación, el método, si es directo o indirecto, la frecuencia, si es de 1 MHz o de 3 MHz, la intensidad, dependiendo si es aguda, se manejan intensidades bajas, si es crónica, intensidades medias altas, la modalidad o ciclo de trabajo, que va a depender si queremos generar temperatura o no, el tiempo de tratamiento y siempre tener en cuenta la respuesta del paciente a la intervención. Acá les voy a mostrar un videito para que ustedes vean. Este es un equipo de ultrasonido dual, maneja las dos frecuencias. Primero yo voy a ir a marcar la frecuencia de 1 MHz para zonas más profundas. El tiempo acá ya había comenzado, pero más o menos 10 minutos. La modalidad o el ciclo de trabajo lo habíamos puesto en continuo porque vamos a trabajar un proceso crónico y la intensidad de 1 MHz. Acá les voy a compartir también un video para que ustedes vean la aplicación del método continuo en un paciente con contractura dorsal. Se delimita bien la zona, se aplica el gel, ¿sí?, y se pasa el ultrasonido con una mínima presión, siempre el movimiento y en un tiempo de 10 minutos en el lado derecho y otros 10 minutos en el lado izquierdo. Y acá les quiero mostrar, les quiero compartir una paciente con una cicatriz, un postquirúrgico, ¿sí?, de fractura de muñeca. Para el trabajo de la cicatriz vamos a usar el ultrasonido de 3 MHz porque necesito trabajar zona superficial. ¿Qué vamos a trabajar acá? Vamos a trabajar la cicatriz y vamos a trabajar el edema, ¿sí? Teniendo en cuenta el efecto del ultrasonido de 3 MHz, que es superficial. Bueno, ahora le voy a dar el paso a la licenciada Dolores